Vamos a esperar que se vayan conectando. Hola, hola, hola. De paso me voy conectando desde Facebook. Avi, Cande, un placer enorme, enorme, enorme. Ludmila, ahí estoy, ya está. Ya estamos desde ambos lugares. Pamela, un placer. Gustavo, un placer. Me conecto desde ambos lugares y estamos. Marcos, un placer. Buenas noches. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? María, un placer. Vamos a hablar hoy un poco del proyecto sentido. Aleja, un placer. Ahí estoy desde ambos lados. ¿Cómo andan? Bien, perfecto. ¿Me escuchan bien y me ven bien? Dai, un placer. Aleja, buenas noches. Buenas noches, ya son las 7:20 en La Plata. Karina, un placer. Hace frío acá en La Plata, se vino el frío con todo. Hola, hola, hola. Emi, un placer. Gracias por conectarse. Dai, un placer. Esto del proyecto sentido es algo que me encanta. Mayra, un placer. Vamos a guardar unos momentos y ya comenzamos a hablar. No va a durar mucho, es breve. Dai, hola, ¿cómo estás? Para que ustedes comprendan qué es saludos a México. Gracias, Avi. Para que ustedes comprendan nada más ni nada menos que para qué venimos a este plano, a esta vida. No desde lo espiritual, o quizás un poco me vaya con la charla, pero más que nada desde el plano de mamá y de papá. Bueno, vamos a comenzar de a poco. Claudia, un placer. ¿Cómo andan? Me encanta porque de La Pampa, un saludo a La Pampa, no conozco, en cualquier momento voy a La Pampa. Ustedes díganme que voy. Daniela, un placer. Bueno, vamos a empezar hablando un poco del proyecto sentido. Proyecto sentido, a ver, primero, siempre que hablemos de algo, ustedes observen en la palabra que en la palabra está absolutamente todo. Proyecto de Santa Teresita de Acosta, un placer. Daniela, un gran abrazo. Hablemos de proyecto. Cuando hablamos de proyecto nos referimos a la planificación. Vanina, un placer. Vamos a ir poco a poco hablando despacio porque se están conectando de a poco. Hola Vanina, ¿cómo andás? Leti. Vamos a ir hablando de a poquito. Abrazo enorme. Pilar, un placer. Bien, vamos a arrancar con todo. Proyecto sentido, pero no solo en tu vida, sino en los proyectos económicos, familiares, de tus hijos, con la pareja, económicos, absolutamente en todo tiene que haber un proyecto. ¿Por qué digo que en todo tiene que haber un proyecto? Porque siempre hay una fase de planificación para crear algo, ¿sí? Nosotros tenemos dos fases para que algo se lleve a la creación, y es la fase inmaterial y la fase material. La fase inmaterial es justamente la del proyecto, la de llevar a cabo la creación de algo, ¿sí? Y la parte de sentido es lo que justamente le da sentido a la existencia de esa cosa que yo voy a crear. Siempre hay dos fases. No es de menos nombrar al psicólogo francés que investigó absolutamente todo esto, de acuerdo a su experiencia, que fue Mark Fletcher, que es un francés que de acuerdo a su historia, no es un placer, de acuerdo a su historia, él descubrió esto, por supuesto, después de muchísima investigación y muchas cosas,
que él, les cuento una parte, que él había nacido preso, básicamente. ¿Por qué? Porque el proyecto sentido de él, ¿sí? De su mamá, cuando él va a nacer, en realidad la madre se embaraza porque la madre había cometido un delito y para no ser penada, o sea, para que la condena no sea tan larga y para que el juez le tenga cierta benevolencia, lo que hizo fue embarazarse, ya que las embarazadas en esa época se les acortaba el periodo de condena. Entonces, gracias. Hola Lore. Entonces, lo que pasó fue que Mark descubrió, sí, que su proyecto sentido había nacido darle justamente benevolencia a ese juez para que a la madre se le acorte la cadena de la pena por haber robado lo que haya hecho esta madre. En fin, él después, al casarse, sí, recuerden que nosotros tenemos etapas marcadas en nuestra vida. Por ejemplo, los 18 años, los 21 años, cuando uno ejerce hasta inclusive la votación, cuando me voy a mudar, me independizo de la casa de mis papás, cuando tengo un trabajo fijo, cuando ya no dependo de mis papás, cuando me caso, cuando me pongo de novio, cuando me embarazo, todas son fechas sumamente marcadas en la vida del ser humano y hay que tenerlas muy en cuenta. Ahora vamos a ir viendo por qué. Entonces, Marc, que fue este psicólogo francés quien hizo hincapié en esta investigación del proyecto sentido, descubrió que justamente ese proyecto sentido de la madre que le puso para que él nazca, no hablamos de culpables de absolutamente nada, esto es puramente genético, transgeneracional. Hay quienes hablan de que nosotros heredamos proyectos sentidos de siete generaciones atrás, hay otros que hablan de 4. Yo voy a ir diciendo igual números y ustedes resuenen con lo que resuenen, ¿sí? Hay mucha investigación, mucha información, pero lo importante es lo que a ustedes les quede. Entonces, Marc descubrió que su proyecto de sentido había sido justamente ese, que el juez le tenga cierta pena a la madre para cortarle la pena en la cárcel. Algo similar ocurrió cuando él se casó. Cuando él se casó, lo que sucedió fue que a la primera noche de bodas con la mujer se quedó paralizada, como en un encierro. Así mismo le había ocurrido a la madre cuando él nació. Gracias a descubrir su proyecto sentido y al todo el conocimiento que él tenía desde la psicología y demás, él pudo hacer que su mujer, su esposa, pueda salir de ese encierro, ¿sí? Le había agarrado una especie de parálisis. Busqué de igual manera la información, no está en las redes, no sé qué pasó, pero es una historia realmente que es muy importante para que uno comprenda para qué vino a esta vida, ¿sí? Y qué mejor de la mano de quien lo investigó. Entonces, proyecto sentido, proyecto planificación, deseo de crear una cosa. Sentido es darles justamente vida, alma a esa cosa que es creada. Entonces, mi proyecto sentido es para qué vine a esta vida de la mano de mamá y de papá. Un ejemplo de proyecto sentido, absolutamente todos, y lo pueden encontrar en cualquier lugar, váyanme hablando, váyanme comentando lo que a ustedes les resuene, pero proyecto sentido hay en todo. Hay en los órganos, sí, cada órgano ejerce su función, ejerce su sentido proyecto. La enfermedad ejerce su sentido proyecto porque por algo se ha proyectado y se ha programado nuestro cuerpo físico y de acuerdo hasta que cumpla justamente la función de creación es ejecutada. Cada uno de nuestros sentidos, el tacto, los oídos, o sea, nosotros, el oído fue creado justamente porque nosotros necesitamos escuchar de alguna manera, entonces toda cosa que es creada ejecuta su proyecto de acuerdo al sentido con el cual fue creada. Thomas Edison. Ejemplo de fase material e inmaterial. Cuando Thomas Edison pensó desde la fase inmaterial que se podía llegar a crear luz artificial, estamos hablando de proyectos, ¿sí? Él tuvo el proyecto, fase inmaterial. Ahora,
Este creador, una vez que ejecuta justamente la planificación para que esa cosa que imaginó sea creada, ya vamos a hablar de la fase material, que es cuando, bueno, viene el foco, viene la luz artificial, y ahí cuando el foco, la luz artificial fue creada, es cuando ejecuta el proyecto por el cual fue creada. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Y vamos a los impactos, los shocks. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida, basamos nuestra vida en base al proyecto sentido de nuestros papás. Ni más ni menos que cada uno está viviendo el proyecto sentido de la madre o del padre. Es decir, que nosotros no vivimos de acuerdo a nuestro sentir y a nuestras experiencias. Por supuesto que suma, absolutamente suma, porque por algo estamos vivos, ¿no? Y vivimos nuestras experiencias. Pero más que nada estamos como jactados por esos proyectos sentidos de nuestros papás. Ahora, Mark hablaba de que este proyecto sentido se inicia, y acá voy a dar 2 fechas, se inicia tanto 1 año y medio antes de la concepción, 1 año y medio antes, o hay quienes hablan de 9 meses antes de la concepción. Eso resuénenlo con su información. Yo siento que es así, siento que es asá, no importa cómo lo sientan, yo creo que lo importante es que quede la información. ¿Cuándo comienza el proyecto sentido de ustedes, de cada uno de ustedes y de mí, por supuesto? 1 año y medio o 9 meses antes de la gestación. ¿Qué es importante acá? Voy a decir una cosa más. El proyecto sentido también tiene hincapié en la curación, ¿sí? En la curación de una enfermedad tiene que haber un proyecto sentido. Y esto, importante no, está copado, importante es absolutamente todo es como es. Está copado el proyecto sentido de la curación, ¿por qué? Porque todas las personas, o las que están acá y las que resuenen, si tienen alguna patología, alguna enfermedad, síntoma, signo, comportamiento, cualquier cosa, pregúntense para qué quieren sanar. Porque esta pregunta es fácil de hacerla, pero es un tanto difícil de responder, como que uno se queda medio tildado y dice, no sé para qué estoy viviendo, no entiendo cuál es mi proyecto sentido de vida, y tenés que repreguntar y repreguntar y repreguntar hasta que uno dice, bueno, quiero vivir porque quiero cumplir un sueño de, qué sé yo, ser artista, ser cantante, cualquier cosa, pero siempre búsquense un proyecto sentido porque eso es lo que da vida. Otra cosa, ¿por qué es importante saber el proyecto sentido? Porque de acuerdo a eso vamos a abandonar un montón de lealtades inconscientes de nuestros padres, abuelos, hermanos, lo que sea, hermanos mayores por supuesto, tíos, infinidad. La verdad que tenemos todo un árbol inmenso, tanto detrás, arriba, al costado, en nosotros. Así que está muy copado que uno sepa realmente cuáles son esas lealtades que estoy siguiendo y no sé de dónde vienen, porque quizás yo no quiero tener la vida que estoy teniendo y no sé por qué la estoy teniendo. Tengo un trabajo que ni siquiera lo quiero, que voy por ir y no sé por qué estoy trabajando de esto. Es decir, estoy cumpliendo de alguna manera un proyecto sentido que mi papá o mi mamá ha pensado previo a mi gestación. Entonces, ¿de qué me va a servir a mí el proyecto sentido? Entendernos primero nosotros como personas y vayan observándose a ustedes mismos cuál es mi personalidad, cuál es mi comportamiento, cuáles son esas cosas que a mí me gustan mucho de mí, cuáles son las que detesto de mí. Todas esas cosas tienen un proyecto sentido, inculcado de más arriba. Entonces, ¿cuándo comienza el proyecto sentido? Desde el 1 año y medio o 9 meses antes de la gestación. Entonces, 1 año y medio, 9 meses antes de la gestación, acá es importante saber el año que nacieron, qué era lo que pasaba a nivel social, cultural, económico, lo que sea. Porque esa memoria inconsciente de ese año en el cual ustedes nacieron es increíble y es una maravilla cómo hace hincapié en la vida de cada uno de ustedes. Como por ejemplo todos los bebés que han nacido en esta pandemia en contexto de encierro, de soledad, de depresión, de angustia, de la madre no poder ver a su familia, y eso es lo que nosotros vamos a ir llevando inconscientemente. No tenemos ni idea de por qué nos sentimos así, pero siempre hay una memoria que tiene ese origen. Esto sí, grábenselo a pleno.
todo lo que sucede, si bien conviene, pero siempre tiene un origen. El origen ustedes lo tienen que averiguar. Por supuesto, son ustedes los que viven. Entonces, año y medio, 9 meses antes de mi concepción, ya el proyecto sentido empieza a dar rienda suelta. ¿Con qué pensamientos? Mamá dice, quiero tener un hijo cuando tenga un trabajo estable. Mamá dice, quiero tener un hijo cuando encuentre un hombre que me mantenga o una mujer que me mantenga. Mamá dice, quiero tener un hijo porque voy a tener un hijo cuando tenga una casa estable, cuando mi familia se una, cuando a nivel económico me gane 1 millón de pesos, lo que sea. Pero mamá ya está pensando antes de tenerme para qué me va a tener. Ojo que papá hace lo mismo. Papá hace exactamente lo mismo. Dice, voy a tener un hijo en el momento en el cual tenga un trabajo estable. Y ahí ya se va dándole rienda suelta a esto de la estabilidad. ¿Por qué el ser humano necesita tanta estabilidad o tanta seguridad? Bien, esos son los pensamientos previos a la gestación, previo a la concepción. Ahora, pasamos a la segunda etapa, que es cuando ese proyecto inmaterial empieza a proyectarse y a darle un paso a la materialización. ¿Qué es cuando qué? Cuando mamá ya tiene ese trabajo estable, cuando mamá ya tiene la casa, cuando papá ya tiene su trabajo, entonces se une la pareja parental. Acá otra aclaración. No me interesa absolutamente y a nadie, por favor, le interese esto de cómo fue creada una criatura o un bebé o cualquier cosa que se haya creado en este mundo. No importa de qué manera es creada, ¿sí? Lo importante es que está de forma material, tanto sea un artefacto como una criatura, y no es hablarlo de manera fría, sino que todo es creado, todo tiene su función, todo tuvo su proyecto y todo tiene su sentido de acción, ¿sí? Así que hagamos hincapié en que un bebé es creado y de ahora desde la pareja parental. Entonces, se unen mamá y papá, están en pareja. Ahí ya mutuamente los dos empiezan a pensar de que realmente con esta persona yo puedo tener un hijo, necesito quizás un poco más de seguridad, necesito en cuanto al encuentro sexual que si es un embarazo muy precoz, si es en la primera vez, si es en la segunda, si cuesta, si fue por inseminación, si fue cualquier cosa, esto también es importante, saber cómo yo fui concebido. Si fui concebido, esto también es muy importante, si fui concebido en el momento en el cual alguien estaba muriendo, si fue concebido, y esto pasa mucho, porque están estos comportamientos, ahí contesto todo. Yo voy a contestar todo, ustedes pregunten lo que quieran. Entonces, si durante la concepción, ¿sí? Hay parejas que tienen relaciones sexuales en un pleno duelo, inclusive en el mismo lugar, pasa cualquier cosa, en este punto del lugar absolutamente para todo, que todo sucede. Entonces, si fue concebido en época de festividad, de Navidad, de Año Nuevo, si fue concebido cuando los padres estaban en una discusión, cuando los padres estaban separados, si fue concebido, pueden haber un montón de situaciones, infinidad, y esto está copado que lo averigüen. ¿Cómo fui concebido yo? Primero, el año en que nací, el contexto social, cultural, lo que sea. Segundo, ¿cómo fue la concepción? Acá me están diciendo, Laura, me dijeron que fui un preservativo pinchado. Eso es un accidente. Entonces, justo hoy tuve una consulta similar de que fue un accidente. Dicen yo fui un accidente. Cuando uno dice yo fui un accidente, generalmente tiene la programación de tener accidentes mucho tiempo, o sea, constantemente. Todo lo que suceda en el momento de gestación es importante y sumamente clave para entender sus personalidades. Fui buscado. Entonces yo voy a ser como la que busque cosas en la vida. Fui repentino y soy de esas personas que caigo repentinamente a cualquier lugar. Son detalles y vivencias, ¿sí? Pero es importante que ustedes busquen la suya.
Esto es un mundo y todavía ni pasamos a las otras etapas. Entonces, ¿cómo fui concebido? Accidente, no accidente, buscado, no buscado, con amor, sin amor. Generalmente mamá sabe que está embarazada, por supuesto, pero hay situaciones en las cuales dicen que mamá no sabe que está embarazada y de un día para el otro tiene un hijo. Y realmente lo sé por experiencia propia, a alguien en mi familia le sucedió eso. Entonces, tengamos en cuenta eso, cómo fui concebido, cómo fue esa noche. No es necesario que los padres les cuenten, por supuesto, cómo fue la noche. Estaría copado si les cuentan, así tienen más información, pero solamente con que sepan el contexto en el cual fueron concebidos, en una pelea, para solucionar un conflicto, lo que sea, tómenlo. Ustedes tómenlo, que todo les va a servir para entenderse a ustedes mismos. Acá hablamos de cómo me forjé yo para tener esta personalidad que tengo. Bien, fui concebido. De ahí ya empiezo a la fase material, ¿sí? Cuando mamá ya está en proceso de gestación. Acá nosotros lo primero que se genera es nuestro tronco cerebral, ¿sí? En el embarazo. Entonces ya desde ahí ya voy a empezar a percibir a mamá, a papá, cómo hablan, si mamá llora, si discuten continuamente, qué es lo que hace mamá, si mamá se siente angustiada, si se siente sola, si el embarazo lo vive sola, si mi papá me habla, porque por supuesto, ¿qué aprenden los niños de los padres? Un poquito de esto. De papá, desde la mirada y desde la palabra, ya sabemos que él está ahí. Justo el domingo es el Día del Padre acá en Argentina, así que digo esto pequeño para el padre como para dárselos. De papá siempre tenemos que recordar esto, que es que él va caminando adelante nuestro. No importa a dónde nos lleve o a dónde vayamos, no importa. Lo único que ustedes tienen que recordar es que él, su padre, así sea bueno, sea malo, lo que sea, los está guiando. Siempre tienen que tener la visualización de su papá que los guía. Ese va a ser su camino de vida, ¿sí? En todo, así no esté más en este plano físicamente, haya discutido con él, me lleve mal, lo que sea, siempre de papá hay que recordar que él camina adelante nuestro. Es lo único que tenemos que recordar de nuestro padre. Y de mamá, un momento de amor, un momento en el cual sentí que me acarició, sentí que me abrazó cuando más lo necesitaba, me agarró la mano. Esos dos recuerdos, a todos, les digo, es lo único que tenemos que tener de mamá y de papá. Pero recordarlos de esa manera, no importa el resto, recordarlos de esa manera y va a hacer que ustedes se sitúen realmente en una vida coherente, estable, equilibrada en ustedes mismos, ¿sí? Bien, llegamos a la etapa de la gestación, es decir, ustedes están en la panza de mamá. Empezamos a sentir absolutamente todo lo que le pasa a ella, ¿sí? Si discute con papá, si a papá lo echaron del trabajo, si mamá se quedó sin trabajo, si mamá por quedarse conmigo tuvo que dejar de trabajar ella. Todas esas cosas, esas memorias las llevan cada uno de ustedes y seguramente, de acuerdo me vayan escuchando, van a ir sintiendo algo en el pecho. Cuando empiezan a sentir cosas, tómenlas y desprográmense de alguna manera, sean conscientes. Si ustedes recuerdan, porque realmente recordamos todo, si ustedes, de acuerdo a los ejemplos que yo voy dando, les resuena de acá el pecho y medio se emocionan, listo, suéltenlo, no duden de ustedes mismos. Tómenlo, sean conscientes y continúen con su camino de transformación, que vinimos a eso, a evolucionar. En fin, en la panza de mamá ya empezamos a escuchar absolutamente todo. Estamos en esta fase ya material, entonces pasamos al periodo de nacimiento. En el periodo de nacimiento, hoy en día en la sociedad en la que vivimos, es bastante complejo traer un niño a este mundo por el hecho en el que primero que observen que nosotros nacemos en una sala de un hospital. Vaya uno a saber la cantidad de gente que está ahí. Vaya uno a saber de qué se habla en esa sala, en ese quirófano. Vaya uno a saber si los bebés no se caen, porque también hay memorias, por supuesto, que estos son secretos, no se dicen, que hay bebés que se caen, hay bebés que se pierden, hay bebés que les pasan cosas y uno después anda perdido por la vida, se anda cayendo, no tiene ni idea de por qué. Por eso vayan resonando con los ejemplos que voy dando, porque a veces es sumamente loco, pero uno resuena mucho con los ejemplos. Entonces, sala de parto, ¿qué puede pasar acá?
el parto se adelanta, el parto se retrasa, vine al mundo con mamá anestesiada, con la peridural, vine al mundo con forceps, me sacaron a los empujones, yo no quería nacer. Generalmente cuando el bebé se pone de cola, ¿sí? Para nacer o se pone de cola, es porque no quiere venir a este mundo, todavía no está preparado. ¿Por qué? Y esto pasa, porque la pareja parental, mamá y papá, no están peleados, están distanciados. Entonces yo no quiero venir al mundo si no están los dos. Los bebés son una maravilla, nosotros somos una maravilla. Entonces, cuando estoy en el periodo de nacimiento, ¿sí? De venir a este mundo también es importante, copado, que lo averigüen, porque de acuerdo a eso también se va a jactar mi personalidad en este mundo. Miren lo bueno que es esto, que de acuerdo a la etapa de nacimiento, ¿sí? Y de todo el periodo de la gestación, uno puede tener complicaciones a niveles escolares por todo lo que ha sucedido hasta el corto de tiempo, recién acabamos de nacer. Entonces, por ejemplo, si mamá no tenía ni idea en qué semana estaba, nunca llevaba la cuenta de las semanas en las cuales yo estaba dentro, siempre tenía como conflictos de decirles a todo el mundo estoy en etapa tal, qué sé yo, siempre tenías conflictos con los números. Generalmente a mí se me complican las matemáticas durante mi educación primaria. Si mamá no sabía quizás cómo contarle a mis abuelos cómo ella estaba embarazada, lo que va a pasar es que haya conflicto con el inglés. El inglés habla de entender las lenguas de nuestros ancestros. Bien, no me quiero ir mucho para allá, ya fuimos para allá, ahora estamos naciendo. Bien, nací, me sacaron con forceps, me sacaron a los apurones, me sacaron cuando viste que hay gente que hasta se sube acá arriba para sacar a los bebés. Imagínense con el trauma que nacen esas criaturas. O sea, yo no quería venir, yo no quería vivir, yo no quería venir. Bueno, vayan resonando con esas cosas porque están buenas. Son ustedes, yo digo siempre que nosotros somos como piezas de engranaje o un rompecabezas, que nos vamos uniendo a medida que vamos escuchando las cosas. Entonces, vine al mundo y no quería venir. Vine al mundo y mamá estaba durmiendo, la anestesiaron toda. O sea, ¿quién me tocaba? ¿Quién me agarraba? No tuve afecto. Me sacaron con forceps a los apurones, me sacaron y me empujaron, me hicieron doler, me hicieron un montón de cosas y el bebé nace así asustado. Y encima, si bien sí, por supuesto que hay bebés a los que los golpean para que den un impulso de aliento a la vida, pero imagínense la memoria de que nos están golpeando para poder respirar. Son memorias que a nosotros nos quedan. Por eso admiro mucho a las parejas que tienen a los hijos en lugares cálidos y después van al hospital y todo eso. Pero la idea de la vida es esa. No es que nos saquen a los apurones. El verdadero sentido de la vida es venir con amor, que mamá y papá nos hablen en la panza, que nos canten, que nos acaricien, sentimos todo. Y justamente en la etapa de nacimiento también sentimos todo y vamos a tener esa memoria. Inclusive hay veces que cada uno tiene shocks con los golpes, si bien nos asustamos y demás, pero hay gente que se asusta de verdad y vos decís, tanto te vas a asustar y no lo podemos comprender porque no estamos en esa vivencia, pero siempre hay memorias en nosotros. Bien, Nací de la manera en que nací, con parto programado, con cesárea, con lo que sea. Y generalmente las cesáreas que hay hoy en día y qué sé yo, impulsan al nene a que venga a vivir cuando el nene no quiere venir a vivir de esa manera. Es uno el que tiene que tener el impulso de vida para venir a nacer. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque soy yo quien tiene que tener el impulso de vida para venir a vivir. Porque por más allá de que mis papás hayan tenido su proyecto sentido, fui yo el que elegí nacer, ¿sí? Esto está copado también porque, bien, me tuvieron por cesárea y ando como agotado por la vida, ando con una fatiga por la vida, así, o sea, ando cansado. Entonces, ya nací, ahora vamos, hasta el año. Bien, estoy en casa, estoy en mi casa. Y acá tenemos a mamá que tiene la depresión posparto, que no sabe qué hacer conmigo, que no sabe cómo cambiarme, que no sabe cómo cuidarme, que no sabe qué hacer cuando lloro. Y todo esto está bueno porque, a ver, las madres, yo creo que primerizas, desde mi observación yo no soy madre, pero yo creo que todas son primeras veces para la madre. Yo creo que todo es una primera vez igual en la vida. Entonces, yo tengo un año, ya estoy en casa,
Veo que mi papá no me da bola, veo que juego solo, veo que hoy en día estoy todo el día con el teléfono en la mano, un nene de 1 año. Está bueno también que se distraigan y todo eso, pero los nenes, o por lo menos mi infancia, es una actividad constante, o sea, jugar constantemente, tener actividad e interacción. Entonces, hoy me tocan todo. Bueno, lo importante es que ustedes vayan resonando. En fin, tengo 1 año. Mamá no sabe qué hacer conmigo. Y vamos un poco a la depresión postparto. Yo veo que mamá, yo llegué a este mundo y mamá es como que le agarró algo. Se puso re triste, no sabe qué hacer conmigo. Lloro y no reacciona. Y voy a andar angustiado por la vida. Voy a tener ciertos momentos en los cuales no sé por qué me angustio. No entiendo mi angustia, mi soledad, mi decepción en la vida. Ustedes jáctense que todo esto que les estoy diciendo es nuestra personalidad, o sea, cada uno tiene la suya, pero de acuerdo a todo esto se jactan cada uno de ustedes, por eso es tan importante el proyecto Sentido. Bien, tengo 1 año y pasan estas cosas en la casa. Otra cosa, tengo 1 año de vida y muere alguien, muere cualquier sea en la familia y mi mamá se aferra mucho a mí para no vivir ese duelo. Hay un accidente en la familia y yo, es como que están todos aferrados a mí, es como que yo soy la salvación. Hay madres que dicen, mi hijo me salvó la vida, tu hijo no te salvó la vida. No le pongamos esas cargas a los chicos, a nadie. Mira si alguien te va a decir, hoy en día vivo por vos. Ay, es muy fuerte. Entonces, con las palabras programamos un montón. Bien, a esta altura del partido, a este año que yo tengo, año de vida, yo ya sé para qué mi papá inconscientemente me trajo al mundo. Y también sé para qué mamá inconscientemente me trajo al mundo. Y acá hacemos una división, que puede ser proyecto Sentido, de mamá y de papá, 50 y 50%. 90 mamá, 10 papá. 10 mamá y 90 papá. ¿Cómo se hace esta división? Esto es de acuerdo a los conflictos inconscientes o conscientes que los padres tengan. Si papá está muy frustrado, pero quiere tener un hijo de igual manera, no sabemos por qué está frustrado, son conflictos inconscientes, pero es él quien aporta más carga a tu vida. O si mamá está en un periodo depresivo, pero quiere tener un hijo, es ella la que aporta el 90%, o un 50 y 50. Es decir, que nuestra vida se va a jactar en base a los conflictos inconscientes o conscientes que mamá y papá tengan. Es decir, vivimos una vida en torno a los conflictos que mamá y papá tuvieron desde el pensamiento, proyecto inconsciente previo a mi concepción. ¿Se está comprendiendo? ¿Se está entendiendo? Vayan diciéndome. Entonces, vine a este mundo justamente a vivir, ¿sí? A reparar los conflictos inconscientes del proyecto por el cual fui creado. Entonces, ya tengo 1 año de vida, observo todas esas vivencias, yo vine por esto, pero en casa pasa esto. Miren la memoria que tenemos. Generalmente, dice, Mark Fletcher, que es este psicólogo francés, impulsor del Proyecto Sentido, que es hasta los 3 años el Proyecto Sentido que se prolonga en nosotros. Pero la realidad es que desde la psicología se extiende un poco más y hablan de hasta los 7 años por el hecho de que hasta los 7 años se dice que el desarrollo de la personalidad es justamente hasta esa edad. Hoy en día existe la neuroplasticidad y sabemos que el cambio de comportamiento se va adecuando de acuerdo a las vivencias que vamos viviendo y por supuesto gracias a la vida, a Dios y al universo podemos cambiar constantemente. Porque si nos hubiésemos quedado en la historia de que nuestra personalidad, de esto habla Mario Alonso Puig, que dice que a él le habían dicho que hasta los 7 años podía desarrollar su personalidad y él dijo, ¿cómo que no voy a cambiar en toda la vida? Y de acuerdo a él, gracias a la vida, es un gran impulsor de la neurociencia, neuroplasticidad y un montón de cosas. Sabemos que podemos cambiar constantemente, gracias a la vida. Entonces, hasta los 3 años, Mark impulsa que el proyecto Sentido puede darse, es decir, ya está pactado. Pero yo, desde mi observación, lo extiendo un poco más. ¿Por qué? Porque quizás hasta los 7 años no me cuidaron mis papás y me cuidaron mis abuelos, me cuidaron los vecinos, me cuidó otra pareja. Entonces, eso también va a estar programado en mi proyecto Sentido. ¿Por qué? Y acá hago un hincapié en otras cosas que es, si me cuidó mi mamá y mis abuelos
Y esta, hasta los 7 años es la etapa de enamoramiento. Uno se enamora de alguien, siempre. A los 7 años nos enamoramos de alguien, de un amigo, del amigo de papá, del amigo de mamá, del amigo del abuelo, y uno no entiende por qué sale con personas tan grandes, del amigo de la abuela, de lo que sea. Ahí hacemos hincapié en eso, un cachín. Y entonces yo voy a buscar una persona similar que a mí me haya criado para justamente poder reparar esa relación. Continuemos. Tengo 7 años. Acá hablamos de la primaria. Recuerden que los conflictos educativos que tengamos en esta edad inicial se van a reflejar con los 9 meses de gestación de mamá. Si mamá tuvo conflicto con matemática, con lengua, con el hablar, con la comunicación, con lo que sea, esto se va a expresar en la primaria, ¿sí? Lo bueno, lo copado de esto es que las que son madres actualmente, que le comuniquen a sus hijos. Así tengan 1 año, 2 años, los chicos escuchan todo. Y más si no les están prestando atención. Ustedes cuéntenle todo, absolutamente todo, que ellos van a escuchar y hacen cra, 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 cra. Sería la vida mucho más fácil si nos hubiesen contado nuestras historias antes de tener un poquito de conciencia. Entonces, bien, tenemos 7 años. Acá ya entramos desde los 7 hasta la adolescencia y o adultez, ya entramos en el periodo de las primeras veces, ¿sí? Acá ya está pactado el proyecto sentido de mamá, de papá, el abuelo, la abuela, todo el mundo nos pone un proyecto sentido, muchachos. Es terrible cómo uno proyecta a través de los embarazos. Háblenlo, por eso la palabra es muy importante. Hay mujeres que tienen hijos porque el hermano estaba enfermo, entonces querían darle un sobrino, mamá se estaba muriendo, entonces tengo un hijo para darle un nieto y que lo vea antes de que se muera. Duelos, un montón de cosas. Traemos hijos al mundo es muy fácil tener relaciones sexuales, es sumamente fácil, pero no estamos pensando en por qué estamos trayendo un hijo al mundo. O sea, las cargas inconscientes y conscientes que tenemos cada uno de nosotros es infinita, inclusive tanto que nos alcanzan 70, 90, 20.000 vidas para reparar todo lo que ha pasado en nuestro árbol genealógico. Es un montón. Pero lo importante es que están todos acá escuchando. Entonces, estoy en la preadolescencia, etapa de primeras veces. Primer encuentro sexual, primer beso, primer desarrollo, todas esas primeras cosas van a quedar grabadas. Y acá ya hablamos de nuestro proyecto. Y esto es lo que hacemos en la descodificación, o sea, vamos directamente a los orígenes emocionales que me han programado a mí a los 40 años tener esto que tengo. Entonces, todas estas primeras veces van a ser un reflejo de cómo fue la vida de mamá y de papá. Si papá, al momento de tenerme, estaba terminando el secundario y lo desaprobaron y no terminó el colegio y encima lo echaron, quizás yo, si llevo el programa, la frustración de papá en el momento de mi gestación, viva lo mismo y no entiendo por qué estoy viviendo lo mismo. No es hereditario justamente el patrón de pensamiento, el gen hereditario, del porqué de las enfermedades, del porqué de la curación, del porqué de las soluciones de los conflictos, todo es heredado, pero desde el pensamiento, no de que si mamá tuvo esta enfermedad vos lo vas a tener, no, porque desde la descodificación las enfermedades son soluciones biológicas, ¿sí? La enfermedad no es como tal, sino que es una programación de supervivencia. Bajo las leyes desde la naturaleza, ¿sí? Entonces, preadolescencia, acá ya empiezo a hacer los reflejos de las frustraciones, decepciones, de todo, de los padres. Pero hay algo bueno, que también adquirimos toda la agilidad, todas las cualidades, todas las cosas lindas, por supuesto, de mamá y de papá, y eso es lo que tenemos que ir puliendo durante la vida. Después, una vez finalizada esta etapa de adolescencia, empiezo la etapa de la adultez. Y acá en la etapa de la adultez vemos absolutamente todas las profesiones que hablan por nosotros mismos. Profesiones que, por ejemplo, juez de paz. Soy juez de paz porque quiero que mamá y papá se unan. Soy abogado o juez. Quiero realmente llevar la paz, hablar por la voz del clan, sanar estas uniones que no están comprendidas. O sea, yo hablo para justamente sanar el clan, o sea, las peleas familiares.
Soy policía o tengo la memoria de justicia por el hecho de que alguien ha vivido algún episodio de que no se ha podido defender ante la vida, de cualquier cosa. Soy maestra, soy maestro por el hecho de que en la familia no han podido tener una buena educación, entonces yo vengo a reparar esa parte del clan familiar. Soy médico, soy enfermera porque en mi gestación, es decir, mamá embarazada, vivió la muerte de su mamá porque no la habían cuidado bien, nadie la había podido salvar, entonces yo tengo la memoria de como hijo salvar a las personas porque no quiero, o sea, estoy reparando la memoria de la gestación. Entonces, acá en la etapa de la adultez vemos cómo nosotros reparamos a nivel inconsciente las cosas que han vivido tanto la pareja parental como el árbol genealógico. Soy locutora, quiero comunicar absolutamente todo lo que pase en el árbol, en la familia, porque nadie lo ha podido manifestar. En la etapa de las profesiones es muy importante que se pregunten, ¿estoy siendo feliz en esta profesión? ¿Me llena esta profesión? ¿Es algo que me gusta? Así sea que te guste un poquito, no importa. ¿Me gusta esta profesión? ¿La elegí yo? Sí, la elegí yo. Me va mal económicamente, pero me gusta. Bien, ahí hay algo que hay que reparar. Me gusta esta profesión y me va bien económicamente, joya. Estás sumamente en el camino tuyo, propiamente de elección tuya. Ahora, si vos estás en una profesión que realmente no sos tan feliz y tampoco tenés buena retribución monetaria, ahí hay algo que reparar, ¿sí? Cuando algo no está teóricamente satisfecho a nivel de supervivencia, hay algo que reparar. De igual manera, yo creo que cada uno resuena siempre con las cosas que hay que solucionar, reparar y todo eso. Entonces, ya en esta etapa de la adultez, todos ustedes que son conscientes, y acá ya tenemos una personalidad y un comportamiento adquirido, acá, todos ustedes, es cuando ustedes se tienen que preguntar cuál pudo haber sido mi proyecto sentido, en base a la personalidad que ustedes tienen hoy en día. Soy muy segura ante la vida, soy muy insegura, soy muy prepotente, soy tal. Soy temporalmente, soy provisoriamente, o tengo tal cosa, no. En este momento, provisoriamente, estoy teniendo esto, provisoriamente. Siempre hablemos de que todo es fugaz, porque si decimos, soy esto, me caracterizo. Y eso que soy no me lo puedo sacar. Entonces, hablar desde el tiempo provisorio es muy importante para su desarrollo personal. Entonces, hagan una lista de lo que son ustedes como personas, desde su personalidad, desde las características que ustedes tengan, y entablen a ver si realmente eso resuena con ustedes. Bien, soy una mina que siempre hace esto. ¿Por qué soy así? Si yo no me siento que tenga que ser así. Entonces estoy teniendo lealtades inconscientes, una programación. El proyecto sentido, ¿cómo buscarlo en cada uno de ustedes? Averiguando estas cosas. ¿Qué pasó en el año en que yo nací? Previo, año y medio, 9 meses, como ustedes resuenan. ¿Cuál era la etapa que vivíamos a nivel social, cultural, lo que sea? Dictadura, guerra, el corralito, lo que sea, pandemia, absoluta. Todo lo que ustedes busquen va a ser beneficioso para ustedes. ¿Cómo fue mi concepción? ¿Cómo fue mi concepción? ¿Cómo nací? Si nací como anestesiada, si nací con un parto prematuro, si nací con un parto atrasado, retrasado, lo que sea, es importante. Hasta ahí ya tenemos, no sé, un 60% de la vida hecha en ese papel que ustedes están anotando sus características personales, porque van a entender absolutamente quiénes son. Pero ¿quiénes son a partir del proyecto sentido? Porque después de que lo comprendan van a ser personas totalmente diferentes. Porque la realidad es que nosotros tenemos proyectos sentidos y hay que agradecerlo profundamente porque por algo estamos acá, ese proyecto sentido nos ha traído a la vida, pero hay que abandonarlos. Porque si no nosotros seguimos bajo programaciones inconscientes viviendo una vida que no es nuestra, viviendo una vida a través de esos pensamientos de mamá y de papá que realmente a ellos les satisface, a mí no. Y ahí entendemos las personas que realmente viven una vida que no quieren vivir. Me siento insatisfecho. ¿Por qué? Porque vivo una vida que no quiero vivir. ¿Y por qué la vivís? No sé cómo salir de acá. Porque no me entiendo, porque no me comprendo. El proyecto sentido es sumamente copado, importante, que lo sepan justamente para entenderse a ustedes mismos. Tanto desde el año en que nacieron como lo que vivió mamá durante el embarazo. Lo que vivió mamá durante el embarazo es muy importante. Y miren, les voy a decir una cosa,
Por más de que ustedes crean que no recuerden, yo creo que si cada uno de ustedes cierra un poco los ojos unos segundos. A ver, vamos a hacerlo. Cerremos todos los ojos un segundo. Visualicen una mujer embarazada. Visualícenla y sientan que están adentro de una mujer embarazada. Es eso, no busquen más, no duden de ustedes. Solamente tienen que cerrar los ojos para poder sentir qué es lo que les estoy manifestando. Eso que ustedes vieron, eso que ustedes sintieron, quédense con eso. Y si no les gustó o si les gustó, se lo quedan o lo trabajan. Así es como tenemos que vivir en el día a día, observándonos desde nuestras características para poder trascender. Por supuesto, acá no se juzga absolutamente a nadie, los proyectos sentidos fueron como son y por algo estamos acá, la culpa no la tiene nadie, no somos jueces ni abogados de absolutamente ningún ser en este planeta. Nosotros vinimos a vivir y vinimos a vivir de una manera consciente. La vida se hizo para merecerla y para valorarla y por supuesto para amarnos a nosotros mismos. De acuerdo a este reflejo vamos a adquirir todo lo que venga hacia nosotros. ¿Dudas, preguntas sobre el proyecto sentido? Antes que nada, un abrazo enorme. Antes que nada, una vez que ustedes sean conscientes de las características de su personalidad, empiecen a trabajarlas. De igual manera se abandona así, porque si ustedes dicen, bien, yo soy así, pero ahora que me acuerdo, mi mamá era así. Mi mamá me dijo esto un día y me contaron en un cumpleaños que en el embarazo una vez pasó esto. Y por más detalles menores que pasen, todas las cosas, anécdotas que las familias cuentan, porque hay familias conscientes al 100, sí, por supuesto, pero hay familias que cuentan anécdotas todo el tiempo. Esas anécdotas que cuentan, tómenlas porque las van a necesitar. Esas anécdotas, decenas de todo y qué sé yo, son anécdotas que se les están dando la información a ustedes para que ustedes puedan sanar. Nada que ustedes escuchen es para menos. Absolutamente nada. Todo lo que llega a sus oídos o a sus ojos o a su sentir es porque tiene un proyecto sentido. Siempre a favor de ustedes. Dudas, preguntas, finalizamos con el proyecto sentido. Me encantó la cantidad de gente que hubo. Gracias infinitas. Voy a ver si hay algún tipo de preguntas. Cualquier cosa me las van haciendo nuevamente. De igual manera ya vamos como 1 hora y pico. Siempre me paso. Anita, ¿qué pasa cuando... Ay, se me fue. Anita, ¿qué pasa cuando... ¿Qué pasa cuando se concebió para retener a esa persona? Y vos imaginate, si yo para tener un hijo tuve que retener al otro, esa persona quizás sea la portadora del programa de ir reteniendo a las personas por la vida, o lo contrario, fugarse constantemente para que nadie nos atrape. Si hubo intento de aborto y aún así no lo lograron, fue porque ese ser humano tenía un impulso de vida mucho mayor que los progenitores. Pero ojo, porque inclusive si hay intentos de aborto, porque los abortos realmente son conscientes, todo tipo de aborto, sea provocado o no provocado, los abortos son lo que son, ¿sí? Se toman como tal. Entonces, si hubo un intento de aborto y aún así no lo lograron, ese ser humano va a vivir creyendo que quizás es poco en todos los lugares a donde va, porque no me quieren acá, entonces me voy, no me quieren allá, entonces me voy. Vuelvo a repetir esa pregunta porque es importante. Si hubo un intento de aborto y no lo lograron, esa persona va a sentirse que no es bienvenida en ningún lugar. Por ejemplo, otro, a ver, me dijeron que fui, antes ya la leí, preservativo pinchado, eso también, hay mucho de eso, y entonces fui un accidente, y los accidentes me pasan constantemente. Creo que fui concebida en Navidad por la fecha de nacimiento. Bien, quizás en este momento uno esté teniendo como cierta devoción por Jesús, por el regalo de la Navidad, por el nacimiento y demás, y como que me tire más para lo cristiano, que tenga cierta predilección por religiones. O también acá está una conducta que es la rizomanía, si no mal recuerdo,
que son esas personas que andan muy felices por la vida, que fueron concebidas en épocas de festividad, y son esas personas que vos los ves y están todo el tiempo risueñas y risueñas. Bueno, eso es un programa también. Cuando uno hace negación, ¿a qué, Lore? ¿Cuál es la pregunta? O sea, cuando uno hace negación, ¿a qué? A ver, ¿qué otra pregunta? Bueno, Adrián se ve que sanó bastante, me alegro infinitamente. Yo recuerdo cuando mi padre me dejaba en la puerta del jardín a los 3 años. Tenemos una memoria infinita. El olvido no existe, ni desde ningún tipo de canción, ni desde la memoria inconsciente y consciente del ser humano. No existe el olvido, no existe. Todos podemos recordar absolutamente todo. Desde las constelaciones, desde las hipnosis, desde la descodificación. Uno puede hacer un camino inmenso para recordar. Tengo la anécdota de un compañero del curso de descodificación que, de acuerdo a una hipnosis, recordó, fue y viajó en el momento de parto, cómo lo dejaron solo, bebé, arriba de una mesada, solo. Y ha vivido ciertas etapas de abandonos en su vida. De acuerdo a reconocer el origen, pudo sanar eso. Porque nosotros necesitamos eso. Una vez que reconocemos el origen de todas las causas, abandonamos los programas. A ver, continuemos. Ahí, cuando cerramos los ojos, dice Vanina, vi a mi mamá llorando, sentada en la cama, y me dieron ganas de llorar. Así viví lo mismo en mis embarazos. Es que sí, conectamos con las memorias de las madres. O sea, las madres que son madres recuerdan la memoria de sus mamás cuando ellas están gestando. Es decir, y yo creo que de acuerdo a eso, sí, a medida, por supuesto que hay un cambio hormonal inmenso, pero uno tiene cierto contacto con las memorias de las madres de los antepasados. Yo creo que uno tiene contacto con absolutamente todo, pero lo bueno de esto es que lo reconozcamos. No duden jamás de ustedes mismos. Si ustedes creen que mamá vivió esto, bien, que pase. Si papá vivió esto, que pase. Nadie te puede decir sí ni no. Solo vos sos el dueño del destino y de las cosas que vos creas. Creas no desde la creencia, confíen en ustedes. No hablemos de creer, sino de confiar, ¿sí? Porque si nosotros creemos, estamos en base a una creencia. Yo creo que... No, confíen. Mi mamá feliz y tranquila, qué lindo, me alegro muchísimo. Yo hice la visualización de cómo nací, fue hermoso, fue hermoso. Laura, me sentí incómodo en el vientre de mi mamá en la visualización. Bueno, observa de dónde viene esa incomodidad, que esa incomodidad seguramente se esté proyectando en la manera de que vos tengas de vida. Gracias. Me quisieron abortar, Ángeles. En base a eso vas a observar justamente tu personalidad. Ahora comprendo por qué no me siento bienvenida en ningún lugar. Ahora comprendo por qué no me interiorizo con los seres de mi entorno. Uno puede comprender muchas cosas. Aleja, me encanta que hayas resonado. Paito, un placer. María de los Ángeles, yo todo el tiempo a la primera me voy. Bueno, observá, esto está copado porque posta que uno va cayendo con su personalidad y puede realmente ser consciente de cuál fue el contacto, el origen que a mí me provoca ser así. Porque en realidad la personalidad que nosotros tenemos es en base al ego. Y acá me voy un poquito de tema. O sea, nosotros nos jactamos como un escudo o una personalidad porque nos protegemos de algo. ¿Pero de qué nos estamos protegiendo? ¿Quién me enseñó a mí a que me tengo que proteger? ¿De alguien o de algo? ¿De dónde viene esto? Mamá le tenía miedo a papá, papá le tenía miedo a mamá, había otra mujer, había otro hombre. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué yo tengo que ser así? ¿Por qué me tiene que dar miedo? Si sentir es lo más maravilloso que uno puede hacer por la vida. Vinimos a eso. Pilar, ¿qué pasa con las personas que nunca están estables con una pareja, que no tienen estabilidad amorosa? Bueno, ahí hay que hacer hincapié a qué es justamente el significado de amor para vos. Siempre cuando hablamos de relaciones amorosas, tenemos que ir a ver cuál fue el amor que a mí me enseñaron en casa. ¿Qué era lo que hacía mamá para recibir amor de papá? ¿Qué era lo que papá hacía para recibir el amor de mamá? De acuerdo a eso, es la relación que yo voy a buscar. Ojo, una vez que somos conscientes de lo que pasaba en casa, vamos a ser conscientes de las relaciones que estamos manteniendo.
Ojo con eso, ojo con las relaciones porque uno tiene que ser muy consciente de lo que está haciendo, ¿sí? Porque están trabajando en ustedes, sí, hay otra persona, pero primero siempre están ustedes y no es egoísmo, ¿eh? Tampoco es amor propio, es yo me amo en base a mí y en base a mí vos me vas a amar y vos te amas en base a vos y en base a vos yo te voy a poder amar. A ver, ayer puse normalicemos el hecho de que, no recuerdo qué, pero esto también, normalicemos el hecho de que no es que el otro me ame, es yo me amo a mí y en base a eso vos me vas a amar a mí. No es una decisión, en base a vos yo te enseño a amarte a vos y nos amamos de esa manera. Eso también ojalá que en algún momento pueda cambiar. ¿Qué pasa con las...? Esto ya lo leí. Mi hija nació 7 en medicina y fue producto de maltrato. Hoy tiene 30 años, es muy rebelde, parece que tiene 12. Bueno, si observas a Adriana que parece que tiene 12 años es porque a ella algo le pasó a los 12 años que se ha quedado ahí. Si ustedes observan las caras de absolutamente todas las personas, inclusive la mía, van a poder observar que uno tiene otra edad. Ojo, a ver, de acuerdo a la conciencia, ¿no? Hay personas que tienen caras de bebés. Hay personas que tienen caras de adolescentes, hay personas que tienen 18 y parecen de 80, y no es que son ellos los cuerpos biológicos raros, absolutamente. Son así y tienen ese rostro porque hay una memoria, siempre hay una memoria. Yo cuando me siento querida o amada, huyo. Bueno, observa cuál es la cuestión de desvalorización que hay ahí, o del merecimiento. La desvalorización y el merecimiento es algo que hay que trabajar y en algún momento lo vamos a hablar, porque ¿cómo puede ser que hoy, siglo XXI, con toda la información y todo un montón de cosas y trabajo que uno tenga, no se crea merecer algo, no se crea merecedor de valorarme yo o valorar a otra persona? ¿Qué es lo que está pasando? Eso es una cuestión que hay que trabajar absolutamente, porque es como que tenemos todo y uno dice, yo me lo merezco, yo realmente me merezco esto que me está pasando a mí, está algo tan lindo que no me cabe en la cabeza. Ahí hay que ir a mamá, porque mamá habla del merecimiento. Masculino, ¿sí? Lado derecho para los diestros, va y caza. Mediante que va y caza, va y atrapa. Hablamos de las mujeres muy masculinas cuando agarran y dicen que se bajan la luna, que no necesitan ningún hombre ni nada por el estilo. Siempre necesitamos los dos, pero porque nosotros somos una dualidad, no hablo ni de machismo ni de feminismo, somos duales, seres duales. La vida es una dualidad constante, yin y yang, malo, bueno. Si bien uno tiene que encontrar siempre el equilibrio, pero seamos conscientes de que estamos en una dualidad. Entonces, masculino atrapa, femenino recibe. Y generalmente acá hay un conflicto con el saber recibir porque es como que quizás en casa nunca me han dado nada, en casa mamá no recibía nada, no recibía amor de papá. Hay que ver esa cuestión. No me queda nada más por decir, ya pasamos la hora y pico, así que, vamos casi a una hora. Dudas, preguntas que hayan quedado, gracias infinitísimas a todos los que se han conectado, fue un placer, pasó re rápido, a mí estos temas me encantan porque uno puede entender tantas cosas de su persona que trasciende, ¿no? Y cambia la identidad, de un día para el otro es como que me levanto siendo diferente, y eso es lo que tiene que pasar todos los días. No somos lo mismo que fuimos ayer. Hoy soy una persona diferente. De acuerdo a mi experiencia que hoy viví, mañana me voy a levantar de una manera diferente. Y la vida se tiene que vivir en base a eso. No soy lo que fui ayer. Hoy soy lo que soy y soy lo que elijo ser a partir de todo lo que haga hoy. Pero si hay algo que uno tiene que tener en cuenta es que siempre tiene que ser mejor cada día. Mejor que nadie, mejor que uno mismo. Si ayer me pasó eso, hoy voy a hacer otra cosa. Hoy voy a ver de dónde vino eso. Hoy voy a ver por qué reaccioné de esa manera, qué es lo que me está pasando. Todos los días atínense a ustedes a ser mejores que los que fueron ayer, que los que fueron la semana pasada. El cuerpo biológico cambia cada 7 meses. A nivel mental cambiamos todos los días. Las experiencias cambian a medida que nos animamos a vivir. Anímense siempre a vivir, a sentir, a ir. Siempre es mejor intentar, arriesgar, conocer, investigar, a no haber hecho nada durante toda la vida que vivimos. Y ahí quedan los sueños sin cumplir, los amores sin vivir, los trabajos que quise vivir y no tuve. Todos están ahí en ese lugar en el que llamamos cementerio. El cementerio no está lleno de cosas que no existen, está lleno de vidas que no han podido vivirse. Pero ustedes que me han escuchado, tienen esa chispa acá moviéndose internamente que los impulsa a escuchar esto, porque acá hay algo para mí.
Anímense siempre a escuchar. Donde incomoda, vayan. Donde haya miedo, vayan. Donde hayan cosas que ustedes sientan como oscuras, es donde tienen que ir, porque ahí es cuando van a empezar a darle claridad a su vida. Sería inmensamente fácil si uno va por la vida con luces iluminadas, con cosas llenas de señales, llenas de flores, de estrellas y qué sé yo. Y ahí no se aprende. Ahí ya se disfruta. Pero primero hay que pasar por estas cosas oscuras y entendernos a nosotros mismos desde el desarrollo personal que tenemos, desde el carácter que tenemos, desde el trabajo que tenemos. Y todo esto tiene un fin, que es vivir la vida que cada uno vino a vivir. Porque como digo siempre, cada uno tiene un camino. Acá hay millones de caminos, millones. Visualicen que la vida está llena de rutas, pero cada uno tiene su camino. Y nadie puede decirles, ese es tu camino. O anda por allá que te va a ir bien, o anda por allá. Nadie puede decirnos eso. Nosotros vamos a saber si es o no de acuerdo a la experiencia. Y de acuerdo a eso nos vamos amoldando nuestro camino. Así que vivan la vida que tengan ganas de vivir. Nada más. Sí, queda grabado. Bueno, les mando un gran abrazo, un placer enorme poder transmitir toda esta información. Igual me hacen todas las preguntas que quieran, lo saben. Cualquier cosa, si tienen dudas con el proyecto Sentido, me mandan. Tampoco me cuenten absolutamente toda la vida, o sí, lo que a ustedes les resuene. Y nada, les mando un gran abrazo, un placer siempre y los amo a todos. Muchas gracias.